Hace unos días subí un TikTok hablando sobre la existencia de una inteligencia artificial súper avanzada que en un futuro podría destruir a la humanidad completa. Y surgieron algunos comentarios que trataban de encontrar una manera de evitar esto, pero había uno en específico que se repetía con demasiada confianza. ¿Es así de simple? ¿Solo 3 declaraciones son lo suficiente para evitar el apocalipsis de las máquinas? ¿Es posible que las 3 leyes de la robótica sean tan absolutas que nuestro miedo hacia los robots y las inteligencias artificiales esté completamente injustificado? Como fotógrafo y artista digital, constantemente estoy inmerso en el proceso de dar vida a las visiones y mundos que resuenan en la imaginación. Pero más allá de la creatividad, siempre me ha fascinado el sentimiento de introspección que, aunque no es forzosamente intrínseco al arte, sí encuentro cautivador debido a las ramificaciones que éste puede llegar a tener tanto en el espectador como en el creador de la obra. Es por esta razón que para mí el género de la ciencia ficción es una fuente inagotable de inspiración creativa, porque no puedo dejar de sentirme atrapado por su gran capacidad de explorar y cuestionar aspectos profundos de la humanidad, de la sociedad y del universo, todo a través de estos lentes imaginarios que toman la realidad como materia prima para transformarla en mundos conceptualmente desfigurados al nuestro, pero que siguen sufriendo de los mismos planteamientos filosóficos fundamentales sobre la existencia. Todo esto abordado desde narrativas realmente fascinantes. Ay, qué bonita reflexión. ¿Pero qué carajos tiene que ver eso con la amenaza inminente del dominio de los robots? Espérate, a eso voy. Justamente a lo largo de los años hemos tenido una casi infinita cantidad de historias que cumplen con las cualidades antes mencionadas. Pero entre ellas hay un grupo de relatos creados por un individuo que particularmente destacan del resto por su gran presentación de escenarios, tramas y dilemas morales. Y ese autor es nada más y nada menos que... Isaac Patillas Positrónicas Asimov. Isaac Asimov, bioquímico, escritor e ícono de la moda masculina, es considerado uno de los 3 grandes de la ciencia ficción debido a la profundidad y la amplitud de sus contribuciones al género. Sería en 1942 que presentaría en la revista Astounding Science Fiction un relato llamado Círculo Vicioso, en el que mostraría formalmente las ahora infames y populares 3 leyes de la robótica. Y esas son... Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sea dañado. Eso significa que una máquina no podrá dañarte directamente o dejar que algo te pase por no haber actuado a tu favor. Segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Este es el equivalente a siempre tener un asistente personal, pero aquí está la clave. Si alguna vez le das una orden que pueda ponerte en peligro, este tendría que negarse para salvaguardar tu seguridad. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Es como el instinto de supervivencia de un robot. Si está a punto de realizar una tarea peligrosa que podría dañarlo, este podría reconsiderar la orden y decidir no realizarla, siempre y cuando tú no estés en peligro. Es un equilibrio entre la autopreservación y la protección humana. Bueno, queda claro, ¿no? Literalmente la primera ley es explícita al indicar que una máquina no es capaz de dañar a un ser humano, y el resto de leyes solo ayudan a reafirmarla. Se acabó el video, adiós. Sí, bueno, lamento tener que romperte tu ilusión, pero la realidad es que todo lo que puede mal salir con los robots sería gracias a estas 3 leyes. Y lo vamos a demostrar destrozando una por una. Empecemos con la primera ley. Un robot no dañará a un ser humano o por inacción permitirá que un ser humano sea dañado. La supuesta ley que debería ser nuestro principal escudo resulta ser la protección más ambigua y débil de las 3. Primero, ¿a qué se refiere con dañar? Golpear, torturar y desvivir queda más que obvio, pero ¿esas son las únicas formas que existen de dañar a alguien? ¿Qué hay del daño psicológico o emocional? Susan, aquí presente, le confiesa a su robot Herbie que está enamorada de su compañero de trabajo Steve.
y le pide a Herbie que le pregunte a Steve si él también está enamorado de ella. Cuando Herbie le pregunta a Steve contesta riéndose y burlándose, porque no considera a Susan como una candidata a posible pareja sentimental. Herbie sabe que esto lastimará los sentimientos de Susan, así que inmediatamente la primera ley entra en juego. Y para prevenir el dolor emocional del rechazo, Herbie le miente y le dice a Susan que Steve también está enamorado de ella. Como es lógico, eventualmente la ilusionada Susan se entera de la verdad y lo que originalmente era un intento de prevenir un daño por parte de Herbie, ahora provocó otro daño más grande, confirmando que un robot sí sería capaz de lastimar a un ser humano directa o indirectamente, por más que trate de seguir al pie de la letra la primera ley. ¿Un robot debería de evitar que hagas deportes de riesgo? Ya que existe una posibilidad latente de que puedas salir lastimado, lo que significa no más boxeo, competencias de artes marciales, fútbol americano, salto en paracaídas, Fórmula 1, atletismo o incluso ir al gimnasio. Una vez que entendemos que decir no harás daño es un término vago que no ayuda mucho, las formas en las que esto se puede volver un arma de doble filo son prácticamente infinitas. Y eso que ni siquiera hemos entrado en el terreno del segundo gran fallo que tiene esta ley, y es otra ambigüedad al definir lo que es un humano. Tú y yo somos seres humanos. Eso creo. Pero eso es lo fácil de identificar. El problema está cuando nos alejamos de los ejemplos obvios y llegamos a terrenos más abstractos. Por ejemplo, ¿un cadáver podría ser visto como humano? Si consideramos que un muerto ya no cuenta como humano, ¿en dónde trazaríamos esa línea? Imagina a alguien que sufre un paro cardíaco. Cualquier persona intentaría resucitarlo aplicando RCP o llamaría a emergencias. Pero bajo la lógica de la primera ley, un robot podría tomar una decisión diferente y simplemente no hacer nada, ya que debido a la falta de signos vitales, en ese momento esa persona ya no entra en su categoría de humano y no se ve obligado a ayudarla. Ahora, ¿qué tal alguien con muerte cerebral o en estado vegetativo? ¿Contarían como humano? ¿Qué tal un feto? Polémico. Son preguntas que incluso para nosotros son complicadas de responder. Entonces, ¿cómo planeamos introducir reglas en el código de un robot si ni siquiera somos capaces de dar una respuesta convincente a las ramificaciones de las situaciones que éstas provocan? Ahora la segunda ley. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por un ser humano. Vamos de nuevo con otra generalización. Bajo esta lógica, cualquiera podría acercarse y darle una orden random a tu robot de compañía, como por ejemplo un simple "sígueme", e irse con él. ¿Cuál es la jerarquía que tendría que seguir un robot para saber a quién obedecer y bajo qué contexto hacerlo o no? ¿Qué tonto eres, Toba? Podríamos cambiarla para hacer que el robot solo obedezca a quien es su dueño. ¡Duh! ¡Qué bruto, focalicero! Bueno, el hecho de que decidamos tener que modificarla solo reafirma la ineficiencia de la ley original, lo que le da validez a mi punto. Además de que cambiarla a solo obedecer al dueño sería aún más terrible. Es una idea estúpida, ¿de qué lado estás? Vamos con la tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia. El principal problema de esta ley radica más en la manera en la que puede afectar el funcionamiento de las otras dos leyes. ¿Qué pasaría si tu robot carísimo de París no puede ayudarte en una situación de peligro porque una compañía decidió hacer un pequeño ajuste para minimizar sus pérdidas en gastos? Dos científicos se encuentran en una base espacial en Mercurio y se percatan que los escudos que evitan que la radiación solar los queme vivos están bajos de combustible, pero aún son funcionales, así que tranquilamente le piden a su robot Speedy, quien es el único adaptado para salir al exterior sin sufrir daño, que vaya por algo de selenio, ya que esto es lo que le da poder a los escudos. Las horas pasan y pasan, y Speedy nunca regresa, dejando a los científicos solos hasta que por fin el combustible de los escudos se acaba y ocurre lo inevitable. A ver, ¿qué pasó? Pues resulta que Speedy era un robot de última generación muy costoso y justamente por este motivo, la empresa fabricante había fortalecido la tercera ley en la programación del robot, para que este fuera un poco más cuidadoso al exponerse al peligro. Cuando Speedy encontró la fuente de selenio, se dio cuenta que estaba en una zona volcánica muy peligrosa, incluso para él. Así que la tercera ley reforzada entró en acción, haciendo que el robot se aleje del área sin el selenio. Pero al mismo tiempo, la segunda ley le indicaba que tenía que cumplir la orden que le habían dado. Así que regresó de nuevo, pero una vez más, la tercera ley lo hizo alejarse. Pero de nuevo, la segunda ley lo obligó a volver. Pero la tercera ley lo detuvo. Pero la segunda ley lo hizo regresar.
Pero la tercera ley no lo dejaba. Pero la segunda ley lo hizo regresar. Pero la tercera ley no lo dejaba. Pero la segunda ley lo hizo regresar. Pero la tercera ley no lo dejaba. Y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos, condenándolo a un eterno vaivén. Entonces, ¿estas leyes son una farsa? La respuesta crítica es sí, pero solo cuando las tomamos demasiado en serio, a tal grado que incluso el propio Asimov era consciente de esto. La realidad es que él nunca las creó para que fueran una base algorítmica para la programación moral de los robots. Las 3 leyes fueron el resultado de años de trabajo de Asimov, pero con un solo propósito: poder contar historias. De hecho, los ejemplos que te di para demostrar sus fallos son alteraciones de las tramas de los cuentos, Mentiroso y Círculo Vicioso. Y así como estos dos, todo su repertorio de trabajo está lleno de ejemplos de cómo tomar estas reglas como base para después destrozarlas las unas con las otras. Pero el hecho de que no sean perfectas no significa que no puedan usarse como guía general para... ¡Que no! No son leyes naturales. Por más sentido que parezca que tengan, estas reglas se crearon deliberadamente para ser ambiguas. Así se pueden provocar paradojas al tratar de seguirlas al pie de la letra y permite que surjan conflictos narrativos. Porque solo son eso, un recurso literario que Isaac Asimov usaba con gran maestría para demostrar las complejidades y problemas éticos con los que las personas debían de lidiar todo el tiempo en el día a día. Y así, transportar al lector a mundos en donde ocurrían historias de seres casi humanos que seguían lógicas casi humanas. Pero si aún quieres saber cuál es la verdadera inteligencia artificial que destruirá a la humanidad, dale click a este video.